Atención, porque vamos a hablar de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el domingo pasado en el Brasil. Y es que Brasil va a segunda vuelta para este 30 de octubre con una pequeña diferencia entre Lula y Bolsonaro. Revisemos estos cuadros importantes, por favor. Lula da Silva con un 48% de votos fue lo que alcanzó. Seguimos viendo, por favor, más datos interesantes de estas elecciones. Jair Bolsonaro con un 43% de votos alcanzados. Estos fueron los resultados del domingo. Ahí está. El 30 de este mes, estamos hablando del 30 de octubre, se van a una segunda vuelta. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes serán los candidatos? ¿Quién será el que va a ganar? ¿Y qué incidencia va a tener el ganador, lógicamente, con la relación que tendrá con nuestro país, con Bolivia? ¿Será tan importante la presidencia, ya sea de Jair Bolsonaro o de Lula? Vamos a hablar al respecto con Fernando y con un especialista. Adelante, Fernando. Gracias, Vivian. A ver, estoy con el licenciado Miguel Jiménez. Él es internacionalista, de hecho, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Internacionalistas. Licenciado, gracias por acompañarnos. Lo que está pasando en Brasil, sin duda que nos compete, porque primero estamos al lado. Segundo, la población extranjera más grande en Bolivia, hasta donde tengo entendido, son brasileños. ¿Qué nos quiere decir lo que ha ocurrido este fin de semana allá? Gracias, Fernando. Evidentemente, además de ser un país vecino, es el país con el que tenemos la mayor cantidad de kilómetros de frontera. Además. Por tanto, hay una agenda bilateral muy importante y muchos temas. A partir de ahí, la incidencia del resultado nos afecta en el sentido del relacionamiento bilateral y algunas otras cuestiones que están vinculadas fundamentalmente a la integración energética, pero también y por sobre todo con la posibilidad de ser miembro plenos del Mercosur. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Nos mostraban unos cuadros hace unos segundos atrás y hay 5% de diferencia. Por tanto, se tiene que ir hasta el 30 de octubre. Ese 5% equivale más o menos a 6 millones de votos, lo que claramente habla de una, podríamos decir, ventaja inicial que tiene el expresidente Lula da Silva. Sin embargo, lo sorpresivo ha sido, y que ninguna de las encuestas pudo vaticinar, el porcentaje o el piso con el cual el presidente en funciones irá al balotaje. Es la primera vez también en la historia reciente democrática del Brasil que conviven en un mismo escenario electoral dos liderazgos de masa. Es decir, que más allá de ser adversarios políticos parecen ser antagonistas, Claro, totalmente rivales. opuestos el uno del otro en cuanto a lo político. Y a partir de allí genera una polarización que es complicada, cualquiera que sea el resultado, cualquiera que sea el presidente, porque desde ya tendrá un Congreso no afín a su propio gobierno. Claro, ahora, ese 6% del que usted nos hablaba, que no está ni con Lula ni con Bolsonaro, ¿está cautivo, está indeciso o está posiblemente con Simón Tebet, que se llevó el 4,1%, quien quedó en tercer lugar, que también fue una sorpresa? Así es, en este escenario del balotaje, donde ya solo van a haber dos candidatos, son 3 o 4 semanas muy complicadas porque los candidatos van a tener que modificar sus estrategias. Claro. Ir primero a la casa de la fidelización de quienes votaron por ellos. Luego, esperar que la gente vuelva a acudir a las urnas. Normalmente en Brasil hay históricamente un 20% de abstencionismo, a pesar de que el voto es obligatorio. Y luego es importante ver también con qué acuerdos van a lograr con la tercera y la cuarta candidatura, que en este caso esto no es aritmética simple, ¿no es cierto? No se trata solamente de sumar, sino también ver cuál de ellos tiene el voto, digamos, contrario más fuerte, es decir, el candidato más no popular por el cual la gente no votaría. Entonces, en ese sentido, el final es abierto, reitero, con una ventaja importante de Lula. Además que en Brasil, solo como dato, nunca un presidente ha ganado llegando al balotaje siendo segundo, es decir, siempre ha ganado el primero. Claro. Pero también es importante advertir, incluso en el caso de Bolsonaro, ¿no?, que ganó en segunda vuelta siendo primero en la primera ronda. Pero Bolsonaro ha tenido ya más votos que en su versión anterior. Ahora, se decía de que Bolsonaro iba a sobrepasar, perdón, de que Lula iba a sobrepasar con alrededor de 14 puntos a Bolsonaro. Y esto no fue así, no se dio así. Las encuestas vaticinaban esto. Así es, habían diferencias que daban entre 8 y 14% de diferencia de Lula, e inclusive con votos válidos podría haber ganado en la primera vuelta.
Eso era lo que decían las encuestas. Es decir, No- la participación de Bolsonaro estuvo, o digamos, el encima. voto por encima de la expectativa. Correcto. No se equivocaron con Lula porque Lula obtuvo ese 48%, que es su segunda mejor performance en su historia política, o sea, importante, pero sí se equivocaron por Bolsonaro. Claro. Y a partir de ahí entonces es lo que vemos, ¿no? Una sociedad polarizada, dividida, pero además lo que parece ser la consolidación de un voto ideológico e identitario hacia Bolsonaro. Ahora, así, brevemente, licenciado, ¿a quién representa Bolsonaro? ¿Sí? ¿A qué parte de la población? ¿Y a quién representa Lula da Silva? Bien, en un relativismo y simplismo demasiado, Lula, ¿no? el favorito, representa a las clases desprotegidas, representa a las mujeres, representa a los colectivos con diversidades sexuales y también a las personas de color del Brasil, ¿no? En tanto que Bolsonaro representaría a los varones, representaría el voto religioso, fundamentalmente evangélico, que es 1/3 de ese país, y representa también al sector agro y a los empresarios. Bien, ahora, ¿qué podemos anticipar? Uno de los dos será el próximo presidente de Brasil. ¿Qué podemos anticipar si gana el uno o el otro respecto a la relación con Bolivia? Excelente pregunta. En el caso de ganar Lula, tendríamos una comunicación entre gobiernos más fluida porque habría consonancia ideológica. Tendríamos seguramente mayor vinculación con el Mercosur y mayor importancia hacia la región. Es decir, Lula siempre ha proyectado a Brasil a partir de la integración regional. Con Bolsonaro tendríamos la misma situación de hoy, algo que yo llamo un congelamiento de las relaciones bilaterales. Lo que no significa que sean unas relaciones malas, porque al final, por ejemplo, en el caso de la compra-venta de gas natural ya tenemos un contrato establecido y siempre los intereses comerciales van a ir primero, sea Lula o sea Bolsonaro. Pero en todo, ¿Más que los ideológicos? más que los ideológicos, o al menos así debería ser, porque Brasil es una potencia regional, uno de los países entre las 20 economías más importantes del mundo. Entonces, el tema de la ideología llega hasta la comunicación política, pero de ahí en más no vamos a ver grandes cambios, al menos en lo económico, que parece ser lo más importante por ahora. ¿Se anima a lanzar algún dato, algo que usted piense que va a suceder? ¿Una predicción de lo que va a ser esta elección? Sin hacer futurología, para que después no me pasen las cuentas, yo creo, reitero, que hay un favoritismo de Lula da Silva establecido en esto que es la aritmética política o electoral, que nunca ha ganado en el balotaje algún candidato que haya llegado segundo en la elección. Lula, ¿con el cuánto por ciento? ¿Se anima o no? Tendría que ser alrededor del 60%, ¿no? 60%, lo anoto, ¿eh? Lo guardamos hasta el 30 de octubre. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Un gusto, hasta la próxima. Hemos hablado con el licenciado Miguel Jiménez, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Internacionalistas. Continuamos con más para ustedes.